Hola, mi nombre es Antonio Martínez. Actualmente soy pastor en la iglesia en la cual el Señor nos ha establecido. Estoy felizmente casado con mi esposa Andrea Patrón. Soy padre de 3 hijos, Israel, Mateo y Natalia. Actualmente cada vez que mi papá sale a las naciones, porque él ahorita es apóstol reconocido, y él sale a hacer la labor misionera y yo me quedo al frente de la obra. Mis papás, recuerdo que ellos en San Antonio Suchitepeques, de donde somos, asistíamos a la iglesia con el apóstol Haroldo. Mis papás eran diáconos y yo he visto todos estos años el servicio y el amor con el que mis padres alaban, adoran a Dios con su servicio, y nos han inyectado esa fe a todos nosotros, a toda la familia, a mis hermanos, a mí. Hemos visto cómo ellos son temerosos de Dios y cómo el Señor los ha honrado y cómo el Señor los ha levantado y los ha llevado a niveles extraordinarios. Las experiencias que más han marcado mi vida han sido varias, pero voy a contar desde pequeño que fueron algunas experiencias que marcaron mi vida. A la edad de 5 años yo era muy inquieto. Yo veía cómo el enemigo era muy atacado por el enemigo. He sufrido varios accidentes desde pequeño. Normalmente siempre eran golpes directos a la cabeza, siempre terminaba en los hospitales. Pero a la edad de 5 años hubo un suceso muy fuerte que marcó mi vida, donde yo pude entender cuál era el propósito de Dios y que el Señor me tenía aquí en la tierra con un propósito muy grande. Y fue a la edad de 5 años cuando yo sufrí un accidente de muerte. Estaba yo en una casa que era de 2 niveles, y mi hermanito y yo, mi hermano que tenía más o menos como 3 años, nos subimos al techo. Ya estando en el techo era de lámina, entonces empezamos a escalar el techo por curiosidad, y una de las láminas eran de tragaluz y yo solo recuerdo que se rompió y me vine yo abajo. Mi hermana fue la que se dio cuenta, ella empezó a gritar y mi mamá subió rápidamente, y cuando vio esa escena fue muy impactante para ella. Nada más estaba viendo a mi hermano que él estaba casi en la punta porque el techo era de 2 aguas. Entonces ella empezó a escalar para poder ir y alcanzar a mi hermano, pero en ese trayecto ella vio la lámina que estaba quebrada y vio hacia abajo, y lo único que pudo ver fue mi cuerpo inerte. Como pudo, llegó hacia donde estaba mi hermano, lo abrazó y empezó a gritar y a pedir auxilio. Recuerdo que enfrente de mi casa había un hospital, un sanatorio, y ahí me llevaron rápidamente. Cuando el doctor me empezó a atender, el doctor le dio la noticia a mi mamá y le dijo: lo siento, señora, ya no hay nada que hacer, su hijo ya no tiene signos vitales, él está muerto. Mi mamá se quebró en ese momento, pero a la vez sintió la voz del Espíritu Santo que le decía: clama y reprende espíritu de muerte. Y ella se paró en autoridad y empezó a clamar y a reprender espíritu de muerte, y fue en ese momento cuando yo me incorporé y me senté, y lo único que dije fueron estas palabras: mamita. Y ella me abrazó, yo la abracé, y el doctor, eso fue un testimonio y algo muy impactante. Y fue en ese momento donde yo supe que el Señor tenía algo especial para mí. Algo que marcó mucho mi vida fue a la edad de 8 años. Yo recuerdo que en cada servicio, lo único que hacía cuando terminaban los servicios era subirme al altar y tocar la batería. Pero en cada servicio, yo siempre me ponía cerca del baterista o a un costado de la plataforma y observaba muy de cerca cómo el baterista ejecutaba. Y cada vez que terminaba el servicio, yo me subía a la batería y trataba de imitar. Y nada más escuchaba siempre así de lejos
la voz del apóstol Haroldo: bajen a esos niños de ahí. Y nos escondíamos, ¿no? Pero eso marcó mucho, mucho mi vida, y supe en ese momento que el Señor me había llamado para estar en el altar y servirle a Él en la alabanza. Claro, eso fue en el año 2000. En el año 2000 yo tenía 11 años. Lo primero que aconteció fue que nosotros veníamos a Mérida como un viaje familiar. Veníamos simplemente de paseo al principio. Sí sabíamos que había una promesa. Sabíamos que por parte del apóstol Haroldo Herrera había algo especial en este lugar. Pero el primer viaje que tuvimos fue en el 2000, que de hecho el apóstol Sergio lo declaró como el año frontera, y justamente en el año 2000 nosotros estábamos cruzando la frontera de México. Ya en el año 2001 ya nosotros ya fuimos establecidos y enviados con bendición a esta nación por parte de nuestro apóstol. Y en el año 2001, ya estando acá, fueron muchos desafíos. Lo primero que yo viví fue el cambio cultural, las costumbres, la manera de hablar, de expresarse. En la escuela fue un poquito difícil con mis compañeros. Recibí un poquito de bullying, un trato diferente por la manera en que yo me expresaba o me hablaba. Era diferente, ¿no? Eso fue, y también la crisis económica fue algo también que marcó mucho. Parte de un testimonio que yo lo tengo muy presente fue que en una ocasión nosotros no teníamos nada que comer en nuestra casa, y recuerdo nada más que en esa tarde nosotros lo único que le preguntamos a mi mamá: ¿qué vamos a almorzar? Y entonces ella nos pregunta: ¿qué se les antoja? Nosotros dijimos: pollo. Y entonces ella nos dijo: preparen la mesa. Y ni siquiera era una mesa, porque no teníamos una mesa. Cuando ella nos dijo preparen la mesa, es tirar en el piso un mandil o un delantal y poner los platos ahí, porque no teníamos una mesa como tal. Pero ella nos dijo: preparen la mesa, ahorita vengo. Y ella se va a su habitación y empieza a clamar y le dice: Señor, esto era lo que yo tenía temor. Pero ella en fe empezó a pedirle al Señor: Señor, ayúdanos, sácianos, tú nos diste la promesa, tú nos vas a sostener. Y fue en ese momento cuando tocaron a la puerta, y no pasaron más de 2-3 minutos sin recibir la respuesta de parte de Dios. Cuando mi mamá abre la puerta, es un hermano que nos estaba llevando pollo, y él le da el testimonio y le dice: yo me dirigía a otro lado, y en la calle el Señor me habló y me dijo: vas a pasar y vas a comprarles un pollo a la familia Martínez y se los vas a llevar en este momento. Y entonces esa fue una de las experiencias que han marcado cuando ni bien venimos a este lugar, y cómo inició toda esta aventura, este traslado a este lugar. Claro, el nacimiento del ministerio fue en el año 2002. Fue un 14 de abril del 2002. Ya llevamos un año de estar aquí en este lugar, en esta nación. Durante un año mis papás no tenían una congregación, pero fue en el año 2002 donde el Señor le dijo, y a través también de nuestra cobertura y por confirmación de varios ministros, que en el 2002 mi papá tuvo la revelación y la certeza de que era el momento de iniciar la congregación. Y recuerdo, el primer servicio fue un día 14 de abril de 2002, y éramos solo 2 familias, la familia Rocha y nosotros, la familia Martínez. Claro, a la edad de aproximadamente 13 años, yo tenía el anhelo de volver a tocar ese instrumento, de volver a tocar la batería. Ya para ese entonces ya habían pasado más o menos 1 o 2 años de la congregación, ya se estaba formando la alabanza, de hecho, en la congregación, en la iglesia. Y
recuerdo que yo quería también formar parte de la alabanza. Cuando yo me caí del segundo nivel, me quedaron secuelas. Una de las secuelas es que constantemente me daba migraña. Normalmente era una vez al mes, después me daba más seguido, una vez a la semana, en cualquier momento, en cualquier lugar, estando en la escuela, y eran unas migrañas que me botaban, prácticamente a veces me desmayaba, vomitaba. Era una situación muy complicada y eso lo viví desde la edad de 5 o 6 años hasta la edad de 12, 13 años más o menos. De todos esos años fue algo complicado, pero a la edad de 12, 13 años yo quería formar parte de la alabanza que se estaba levantando en la congregación. Hubieron muchas oposiciones para que yo entrara a la alabanza. De hecho, parte de eso fue que cada hermano tenía su instrumento, porque como la iglesia no tenía sus propios instrumentos, cada hermano llevaba su instrumento. Entonces yo no podía tocar la batería porque no era mi batería o no era la batería de la iglesia. Pero había una promesa de parte de Dios y el Señor me había dicho, me había marcado y me había hablado a través de la vida del apóstol Haroldo. Me dijo que yo era como un David y cuando yo iniciara en el servicio a Dios aquí en esta nación, el Señor me iba a sanar. Y fue en ese momento donde entendimos también de que por alguna razón habían obstáculos para que yo entrara a la alabanza. Pero recuerdo que como no pude tocar la batería, entonces aprendí a tocar bajo y saqué 2, 3 canciones. Entonces así fue como yo inicié y entré a la alabanza como bajista. Y justamente recuerdo que se cumplió la profecía, entré a la alabanza y desde ese momento hasta el día de hoy, que han pasado, no sé, más de 20 y pico de años, yo ya no he sufrido ninguna migraña, gracias a Dios. Algo que marcó mi vida también fue esta otra etapa donde yo conocí a la que actualmente es mi esposa. Empezamos como amigos, pero siempre fuimos muy apasionados de las cosas de Dios, de la alabanza, compaginamos y teníamos muchas cosas en común. Entonces cuando yo la conocí, yo dije, con ella me voy a casar. Supe en ese momento que ella iba a ser mi esposa, iba a ser mi compañera, mi confidente fiel. Sabía que también íbamos a estar, quizás nunca me imaginé tampoco en un llamado primario como pastores, pero sí en la alabanza. Y de hecho iniciamos así, alabándole al Señor. Ella cantaba, yo tocaba el instrumento, aprendí a tocar guitarra también. Cuando teníamos nuestras visitas, yo no perdíamos el tiempo, yo agarraba la guitarra y empezaba yo a tocar y ella empezaba a cantar y empezaron a fluir varios cánticos que de hecho actualmente estamos a punto de grabar uno y ya han pasado más de 15 años, donde yo recuerdo que en la sala yo tomé ese día la guitarra y empecé yo a hacer unos acordes en la guitarra y de ahí nació una alabanza que de hecho la vamos a presentar en el mes de julio y esa alabanza se llama Anhelo tu presencia y pudimos ver cómo el Señor nos empezó a envolver en su presencia y empezamos a descubrir nuestro llamado en Dios. Han pasado los años y actualmente somos pastores y el Señor ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida y el Señor ha marcado nuestra vida ahora como ministerio primario también. Actualmente ya nuestro apóstol es un hombre que el Señor lo ha levantado. En los inicios pensamos que el Señor nos iba a dar en este lugar una iglesia. Y sí, nos dio una iglesia, pero nos sorprendió porque esa iglesia se convirtió en un ministerio. Y ese ministerio ahora cubrimos iglesias en diferentes países y el Señor ha levantado a mi padre de una manera extraordinaria. Cubrimos iglesias en Estados Unidos, en Canadá, en África, Nicaragua, México. Y ahora que mi papá hace la labor apostólica
y Él es enviado a diferentes lugares, diferentes naciones. Mi esposa y yo nos quedamos al frente de la obra y ha sido un tiempo extraordinario. Actualmente el Señor nos está levantando en nuevos proyectos en la iglesia. La obra está creciendo, los hermanos y cada departamento en la iglesia se han volcado al servicio, al amor de Dios, y han tomado la visión que el Señor ha puesto sobre la cabeza, y esa visión ha descendido a todo el cuerpo, y todos en la congregación hemos entendido cuál es el llamado, cuál es la visión, y estamos dispuestos. Y cada vez que el apóstol sale a hacer la obra apostólica, ya la iglesia y la congregación local ya sabe lo que tiene que hacer, ya todos los hermanos ya saben lo que tienen que hacer. Todos estamos en donde el Señor nos ha llamado, donde el Señor nos ha puesto, y ha sido un tiempo tan extraordinario, tan maravilloso. Y actualmente al año tenemos 3 retiros donde se convoca a todas las iglesias de todo el ministerio y nos reunimos aquí en Mérida, Yucatán, y ha sido algo extraordinario. El legado y la misión. Yo creo que nuestro apóstol ha puesto en nuestra vida una semilla, y de hecho últimamente en estas últimas prédicas ha estado hablando él de la semilla que es la palabra del Señor. Yo solo puedo decir que esa semilla ha caído en nuestras vidas, ha caído en buena tierra. Y a lo largo de todos estos años, cada una de las promesas, de las profecías, de la palabra del Señor se ha cumplido. Hemos visto la mano poderosa del Señor, cómo todo se ha cumplido al pie de la letra, y todo lo que el Señor ha prometido, Él lo ha cumplido. Y ha sido extraordinario, porque no ha faltado ni una sola letra, no ha faltado ni una sola palabra, no ha faltado ni una sola promesa. Y el Señor, yo creo que tiene el control de todo, y nos va a seguir sorprendiendo, porque sé que vienen cosas más grandes. También sé que vienen retos más grandes, pero sabemos que el Señor está con nosotros, y que el Señor es el que está por nosotros, con nosotros, y Él va delante de nosotros. Hermanos, muchas gracias por su tiempo y por ver este pequeño video. Sé que va a impactar sus vidas. Sé que lo que viene para nosotros y para cada uno de los que puedan ver este video, sé que este testimonio de vida, sé que este testimonio de ministros de Dios, hombres de Dios, donde cuando uno le cree al Señor, las cosas que el Señor dice, determina y declara y decreta en nuestras vidas se cumple. Y yo quiero animarles a todos a que le sigamos sirviendo al Señor, porque el Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor nunca nos va a dejar. Y espero que este testimonio pueda impactar las vidas, los corazones, y a donde pueda llegar, que llegue y que sea un testimonio de vida donde el Señor también pueda hacer cosas extraordinarias en cada uno de aquellos que le creen al Señor, que creen en su palabra y que creen en sus promesas. Se cumple.